¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Trazando la Verdad. Yo soy Luis. Y yo soy Alex. Y bueno, este día tenemos un video muy interesante sobre algunas respuestas que a veces escuchamos de las personas. Así que si quieres conocer acerca de esto, quédate a ver todo este video. Bueno amigos, como les decía al principio, a veces cuando compartimos el evangelio a las personas tienden a dar sus propias respuestas en forma de excusas o de preguntas, ¿no? Cuestionando sobre lo que dice la Biblia o lo que es Dios. Nosotros a través de los videos hemos explicado un poco acerca del tema de que Dios es bueno, de que es fiel, del mismo evangelio, de la palabra de Dios. Y a veces cuando tú compartes todo esto surge una pregunta, seguramente la has escuchado y dice más o menos así, puede variar, dice: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que haya maldad en el mundo? Entonces, no sé si tú te la han hecho o tú mismo te la has hecho. Hoy vamos a darte un poquito de luz acerca de ello. Alex, ¿qué me puedes contar sobre esta pregunta que muchas veces escuchamos? Bueno, antes de dar como una respuesta concreta, tenemos que recordar algunas cosas, ¿no? Que también hemos hablado y que voy a hacer rápido. La primera de ellas es que, como la pregunta lo dice, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad, no? Tenemos que recordar claramente que la Biblia nos enseña que Dios es bueno, ¿no? Y que es parte de Él, es parte de su naturaleza, ¿no? Tenemos el Salmo 107.1 que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y aquí también nos muestra de qué manera es bueno, ¿no? Teniendo misericordia. Y en Salmos encontramos muchos versículos que nos hablan precisamente de la bondad de Dios, de que Él es bueno. Y no solamente en Salmos, sino a lo largo de la Biblia podemos ver, aunque tal vez no lo diga literalmente, podemos ver la bondad de Dios para con sus hijos, también para su creación. Tenemos que recordar también por qué o de dónde surge la maldad, ¿no? También hemos hablado de esto. La maldad surge a causa del pecado, ¿no? Recordamos cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea a imagen y semejanza de Él. En ellos no existía el pecado, pero el pecado entró en el hombre desobedece, de tal manera ofende a Dios y entra la maldad, ¿no? En el hombre. La mente se corrompe, la mente del hombre, el mismo cuerpo también se corrompe, ¿no? Toda la creación perfecta de Dios se corrompe, y a causa de eso, bueno, nosotros cargamos, ¿no? con ese pecado. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, es lo que nos enseña también la Biblia, y lo que podemos ver, ¿no? También con ejemplos claros, como que desde pequeños, ¿no? A pesar de que no razonamos las cosas, mostramos signos de envidia, ¿no? A lo mejor cuando eres pequeño y quieres algo y no lo quieres compartir, ¿no? O buscas tener los juguetes que el otro niño tiene, ¿no? O sea, desde pequeño vemos cómo estamos, cómo nuestra naturaleza, ¿no? Tiende al pecado, y bueno, vamos creciendo, y en nuestra niñez, en la adolescencia, en la edad adulta, siempre mostramos que hay pecado en nuestro corazón. Eso tenemos que recordarlo, ¿no? Me gustaría leer Romanos 3:10 al 12, que nos habla exactamente de quiénes somos delante de Dios. Dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia también nos enseña esto, ¿no? Que no hay alguien que haga lo bueno. Todos somos pecadores, todos hemos ofendido a Dios a causa de nuestro pecado, y todos lo hemos hecho con la intención de pecar. Realmente nadie nos obliga a pecar, nadie nos obliga a tener un pensamiento negativo en contra de las personas, nadie nos obliga a mentir, nadie nos obliga a ofender, nadie nos obliga a levantar la voz a las personas, ¿no? Y realmente todo lo que puede ocasionar el pecado, nadie nos está obligando, ¿no? Entonces, recordando estas dos cosas,
la pregunta es, si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad, no? Y regularmente esta pregunta surge, ¿no? Porque la persona realmente no quiere creer en Dios, ¿no? Como tú lo mencionas, es una excusa para decir Dios no existe, no quiero creer en ese Dios que tú me estás mostrando, ¿no? Y habla de rebeldía, ¿no? Pero tenemos que recordar esto que acabamos de hablar, ¿no? La Biblia nos dice que Dios es bueno, que nosotros somos pecadores, y también esta pregunta muchas veces surge por el hecho de que, bueno, si ese Dios que tú me muestras existiera, ¿por qué hay abusadores, no? Inclusive llegan a decir, ¿no? Porque hay violadores, ¿no? Y muchos de ellos están libres, no están en la cárcel, ¿no? Porque hay tanta gente mala que no está pagando por su pecado, por sus actos, ¿no? Y bueno, también la Biblia nos enseña qué pasa con esas personas, ¿no? Y realmente qué pasa con toda la humanidad pecadora. Para esto quiero ilustrarlo con Romanos 2, 12 y 16. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por ley serán juzgados. El 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La Biblia también nos enseña que habrá un juicio en el que Dios va a juzgar a cada uno por sus actos, ¿no? Y ahí será donde realmente veamos a ese Dios bueno, porque la Biblia nos enseña que Dios es bueno, pero el hecho de que Dios sea bueno significa que también Dios va a ser justo, ¿no? No va a permitir que la maldad triunfe, ¿no? Entonces Dios va a hacer justicia. Nosotros estamos ahorita aquí en la tierra siendo pecadores, todos, porque la Biblia nos enseña que todos, en todos hay maldad, no solamente en los violadores, en los asesinos, en todos hay maldad, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que Él hará justicia, que al final de los tiempos Él hará justicia con cada uno de nosotros, ¿no? Sea la maldad pequeña, entre comillas, ¿no? O la maldad, una maldad más grande que realmente no tenemos manera de medirlo, pero Dios hará justicia, ¿no? Y esto nos lleva también a otra pregunta, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, como si Dios es justo, porque acabo de decir que Dios hará justicia, como si Dios es justo, puede perdonar al hombre, ¿no? Porque realmente si Dios perdona a alguien que está pecando o que está haciendo maldad, dejaría de ser injusto, ¿no? Porque él merece un castigo, ¿no? Esta pregunta también inclusive la pueden hacer, ¿no? Con el afán a lo mejor de contradecirte, con el afán de negar a Dios, de negar su existencia, ¿no? ¿Y qué podemos responder a esta pregunta? Sí, bueno, aquí hay una cosa que quiero aclarar antes de pasar a esto. Lo que hablamos como naturaleza pecaminosa es, por así decirlo, una inclinación por hacer aquello que desagrada a Dios, ¿vale? Y esto no nos podemos ocultar, ni podemos decir que no, simplemente es, ya lo decía Alex, desde que somos pequeños se nota. Hay muchos ejemplos, si tienen hijos, si tienen hermanitos pequeños, sabrán de lo que hablo. Entonces, es algo que no podemos negar, ¿vale? Todos hemos pecado, todos merecemos este juicio justo de Dios, y aquí hay algo muy interesante acerca del juicio. A veces nos asusta esta palabra y no queremos decirla. Incluso dice no juzgarás. Juzgar viene de determinar si estás haciendo algo bien o lo estás haciendo mal, y se nos dice no podemos juzgar nosotros, y es correcto, nosotros no somos quienes para juzgar, pero hay una doctrina en la Biblia que nos habla sobre que Dios es juez, ¿no? No solo es Dios, no solo es amor, no solo es misericordia, no solo es verdad, también es juez, y como juez va a impartir justicia, ¿no? Y es lo que nos decía la pregunta, cómo un Dios justo, bueno, porque también es bueno, puede entonces perdonar a una persona que ha cometido todas las faltas posibles. También otra manera de que hacen esta pregunta en forma de burla es que si yo soy asesino o lo que quieras,
y me arrepiento, Dios me va a perdonar. Y dice, no, yo no puedo creer en un Dios que no le va a dar justicia a ese hombre, a esa persona, porque al último se decidió arrepentir. Y aparentemente a nuestra perspectiva pues tiene sentido, ¿no? ¿Cómo va a perdonar a alguien que ha hecho tanto mal? A nuestra perspectiva, perdonarle todo eso. El problema es que hay dos situaciones. La número uno es que nosotros nos estamos percibiendo como personas buenas, ¿no? Que no merecemos un juicio igual que esa persona. Y la segunda es que pues es la obra de Dios, finalmente, es la justicia de Dios. Voy a leer un poco un extracto de un libro que está determinando lo que habla de esta doctrina de Dios es juez. Dice, de acuerdo con las escrituras, Dios le ha revelado su voluntad a los hombres y es esta, les juzgará según el estándar les ha revelado, o sea, a través de su palabra. Toda criatura puede tener la seguridad de que Dios le juzgará según las normas más estrictas de justicia y equidad, las más estrictas, ¿no? Y tenemos una idea con los 10 mandamientos. Puedes utilizarlos para hacer un autoexamen de cómo estás tú delante de Dios, ¿no? Se debe reconocer siempre que el juicio de Dios para con los hombres no es injusto, no es un juez injusto, es justo. Y algo muy importante, tampoco es cruel. Las penas que va a dar Dios, la pena que da Dios no es una pena cruel, es justa por nuestro pecado. Es algo que también debe estar claro. La consecuencia inevitable de su santo y justo carácter y una parte necesaria de su gobierno. Un Dios que renuncia a juzgar a la maldad no sería ni bueno ni justo, ¿no? Una creación donde la maldad no refrenada ni se juzga, pronto se autodestruye. Y eso lo podemos ver en nuestras propias perspectiva humana, cuando vemos que una persona no es corregida, o incluso en la sociedad donde vemos que la delincuencia está incrementando y las autoridades no hacen nada, pues siempre nos quejamos de que es incompetente esa autoridad porque no está haciendo justicia. Eso es ante las cosas humanas. Ante los ojos de Dios, aparentemente vemos que, bien lo dice Alex, con esas personas malvadas no les es dado una pena. El detalle está en que en nuestra perspectiva esperamos que sea inmediata. Esperamos que como él hizo este crimen hoy, mañana esté pagando por ese crimen. Y pensamos que también la paga de ese crimen va a ser simplemente aquí. Y no, la Biblia declara que la paga de nuestros pecados es la muerte. No es pasar 10 años recluido en un lugar. No es sufrir dolor infinito. Es la muerte. Entonces, también encontramos en la Biblia la doctrina del juicio final. Eso lo podemos encontrar, algunos versículos donde habla sobre Dios es justo, es en Habacuc 1:13, tenemos Génesis 18:25, Hebreos 12:23, Nuevo Testamento, el Salmo 96, 10, 13, en especial el 13 quiero leerlo todo porque aquí es muy claro. Dice, decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, alegres en los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces estamos ante una doctrina que es inevitable, ¿no? Dios vendrá a juzgar a la creación, en especial a los hombres, por nuestros pecados. Y encontramos sobre este juicio final, juicio al final de los tiempos, en Salmos 9, 7, 8, Salmos 96, 10, 13, también Hechos 17, 31, 32, Romanos 14, 10, 12 y Mateo 16, 26, entre otros. Y ahora, hay un pasaje especial, Santiago 4, 12, que habla sobre este juicio, ¿no? Que nosotros a veces somos los que intentamos ponernos por juez cuando la ley está dada y nos sentimos más que la ley, pero no es así nuestro papel, sino que quien dio la ley es el quien nos va a juzgar y está hablando sobre Dios. Entonces ya vimos que Dios es un juez, que es el mejor juez que va a existir porque Él es totalmente bueno y totalmente justo.
Y bueno, la pregunta es si es totalmente bueno, totalmente justo, ¿cómo va a perdonar a un pecador que es culpable? Ese es el gran problema que tenemos. Y bueno, la respuesta sencilla no es que Dios es nuestro amigo. A veces escuchamos esa parte y creemos o lo imaginamos de esta manera: como ahora yo me hice amigo de Dios, como ahora voy a la iglesia, como ahora me porto bien, bueno, pues Dios va a verme, va a decir, hola, ¿qué onda? Te vuelvo a ver, ¿cómo has estado? Y bien, fui a la iglesia. Y creemos que eso va a suceder a veces, o a veces piensa la gente que eso va a suceder, pero no. Ante los ojos de Dios, en este lugar, bueno, cuando sea el juicio, Él va a ser nuestro juez totalmente imparcial y se nos va a mostrar todo nuestro pecado. Vamos a ver todo delante de nosotros, va a estar todo lo que hemos hecho. Y eso es, aquí hay una nueva doctrina que vamos a hablar en otro tema, en otro video, que se llama la imputación, entre otras. Nosotros somos culpables, eso no lo podemos negar, no podemos cambiarlo. Somos culpables, merecedores de este castigo, y como les dije, no es cruel. Pero aquí hay algo. Dios, y eso ya lo hemos mencionado, en la persona de Jesucristo se hizo hombre, vivió como nosotros, y dice la Biblia que Él cumplió toda la ley, todo lo hizo bien, todo lo cumplió. Y no solo eso, sino que Dios, a Él siendo perfecto humanamente hablando, porque lo fue, sobre Él descargó su ira, Él lo hizo pecado para pagar nuestra deuda. Eso es a veces lo que no entendemos. ¿Cómo pagó? Bueno, Dios hizo pecado a Jesús para que sobre Él cayera toda la ira que nosotros merecíamos. Es decir, Él tomó nuestro lugar, cambiándonos, para que en lugar de que nosotros sufriéramos esa muerte, la sufrió Jesús. De esa manera, igual lo vemos en un tribunal humano. Cuando pagas una multa, puedes ser liberado. Cuando alguien ha pagado tu deuda, tú puedes ser librado de ella, aunque seas culpable. De esa misma manera funciona, o podemos ver que funciona la justicia de Dios. Alguien pagó nuestra deuda, ese alguien ha sido Jesucristo. Por eso es nuestra repetición sobre solamente Dios salva, solamente alguien podía pagar nuestra deuda, y ese alguien solamente es Jesús, Dios en la persona de Jesucristo. De esa manera, aunque somos culpables, Dios nos puede dar la libertad, o en este caso, que dice que la recompensa es la vida, al contrario de la muerte, ¿no? Entonces, de esta manera podemos entender como Dios, siendo un juez justo y bueno, que va a pagar con justicia a aquellos que han hecho la maldad, puede perdonar a una persona que ha hecho las cosas terribles que pudiese ver en el mundo. Yo he visto algunas series o incluso algunas películas donde hacen esta situación, ¿no? Donde alguien es culpable, pero al final lo exoneran porque hizo algo bueno. Delante de Dios no va a ser así. A veces nosotros intentamos hacer eso, intentamos amontonar obras buenas para tratar de que cuando sea ese día, porque nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar, lo sabemos adentro de nosotros, por eso nos atemoriza la muerte, porque sabemos que vamos a rendir cuentas. A veces intentamos hacer esto, ¿no? Esperando que ese día podamos decirle, bueno, sí, Dios, yo hice esto, yo hice aquello, pero también hice esto, tratando de que seamos justificados y seamos librados como humanamente lo haríamos, pero no va a funcionar así. No puede funcionar así. Dios, siendo totalmente bueno, le tiene que pagar. No es cruel ni es injusto pagarle con la muerte al pecador. Y eso es a veces algo que no entendemos, y quiero recalcarlo, ¿no? Es tan justo que aquellos que han hecho daño obviamente van a recibir, si no es que se arrepienten, van a recibir el justo juicio de Dios. Y bueno, nadie va a ser librado del juicio final de Dios. Nadie va a ser librado de su justicia a menos que tengas por abogado a Jesucristo. De hecho lo declara así, que Jesús es nuestro abogado, porque ese día lo vamos a necesitar. O te vas a enfrentar solo a Dios con todos tus pecados, o te vas a enfrentar a Dios con todos tus pecados, pero con Jesucristo como tu abogado, como tu sustituto.
Y bueno, quiero cerrar este video con un extracto de un sermón de Charles Spurgeon, ahí también se los voy a compartir. Dice, no habrá ninguna apelación ante esta corte. Si Cristo dice, malditos, malditos serán eternamente. Si Cristo dice, benditos, benditos serán por siempre jamás. Bien, esto es lo que hemos de esperar entonces. Hemos de comparecer ante el trono del hombre Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para ser juzgados allí. Y bueno, esto sería todo de nuestro video. Espero que sea de bendición. No solamente que sea una herramienta para cuando alguien te hace este tipo de preguntas, sino también que te ayude, ¿no?, a recordar el Evangelio, que realmente estas preguntas se responden con eso, ¿no?, con el Evangelio. Tal vez de distintas formas, pero al final de cuentas el centro es el Evangelio. Así que espero que sea de bendición a tu vida. Si te gusta, compártelo con algún amigo que crees que lo necesita. Y nos vemos en el siguiente video, jueves a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga. Chao.